Bueno, bueno, seguimos ahora con este video. Pues básicamente en el video anterior no sé por qué no se grabó al principio, pero pues solo para retomar, solo para decirles que pues yo estaba, no podía dar las clases porque como quizá algunos sabían, estaba internado porque estoy en un proceso en el que están mirando, no sé si recuerdan que hace algún tiempo estuve con fiebre, se tuve que posponer una clase. Pues yo soy una persona un poco complicada de su salud, o sea, tengo una condición médica muy particular y cada que pasa algo así hay que mirar a ver qué es lo que está pasando y el médico no quiso esperar que pasara el COVID y por eso es que me tienen aquí. Acabo de toser, pero no significa que sea COVID. Eso es lo que acabo de comer algo y se me fue. Bien, habiendo dicho eso, aclarando lo que no quedó completo en el video pasado, pues ahora sí nos vamos un poquito sobre lo que sigue, porque el video anterior quedó sumamente largo, ¿no? Entonces vamos a tratar de que este sea más breve. Bien, iba a cerrar diciéndoles en el video anterior, luego de que lo terminé fue que pensé que debía decirles eso, que por ejemplo en este caso, en el caso de un señor, cuando les había dicho, pues por mi casa hay un señor que pasa todos los días vendiendo limonada hecha con limones tomados del árbol de su propia casa. Ese señor camina todo el barrio. Muy bien, aquí retomo el señor como para darle coherencia al asunto, darle mayor consistencia al texto. Pero tampoco se trata de que ahora en cada oración voy a iniciar diciendo ese señor, ese señor, ese señor. Ustedes al final tienen que leer y darse cuenta si están repitiendo mucho ese señor o si no. Esto es un ejemplo como para retomarlo, para aquí saber que estamos hablando del mismo señor. Pero aquí fácilmente, si ya es claro que ya lo mencioné dos veces, pues fácilmente podemos seguir hablando del señor sin mencionarlo. Quizá dos líneas más abajo, dos oraciones más abajo, pues volver a retomarlo para no perder de vista que estamos hablando de un señor. ¿Sí? Bien, ahora sí nos vamos con lo que nos interesa de la clase, que son los conectores textuales. ¿Y qué es eso de los conectores textuales? Pues los conectores suelen ser de diferente tipo, eso lo vamos a ver, vamos a estudiar algunos tipos hoy. Y cada uno cumple como una función, de pronto ordenar, de pronto contrastar, de pronto organizar, de pronto finalizar. Son funciones que cumplen estos conectores, que ya me han visto por lo menos algunos ejemplitos en la segunda diapositiva, como en primer lugar y sin embargo, luego, finalmente. De rapidez puedo decir, por ejemplo, sin embargo es de contraste y es de adición, en primer lugar es de orden, luego es también un tipo de orden, y finalmente pues es para finalizar, para concluir. Eh, pues sí, básicamente los conectores suelen ser de diferente tipo, su función es mantener la coherencia textual, es decir, que las ideas se vayan hilvanando de una manera coherente, eso ya lo hablamos de pronto un poquito al principio. Cuando hablamos de hilvanar es que vayan quedando como bien uniditas todas, ¿no? Por ejemplo, aquí digo, él vino a cobrar el dinero hoy, sin embargo, no debió venir o él no debió venir por la pandemia. Estos conectores como sin embargo, como pero, como aunque, que se llaman de contraste, que eso lo vamos a ver casi al final de la clase, son los que más se usan como para contrastar estas dos cosas. Por ejemplo, como cuando uno dice, Lucía tenía plata, no fue a la fiesta. Pero ¿cómo así? Si tenía plata. Entonces podemos decir, por ejemplo, Lucía tenía plata, pero no fue a la fiesta. ¿Sí? Entonces la idea de ellos es precisamente eso, que vaya teniendo coherencia el texto. Aunque estos sean los más populares, pues también pueden haber otros. Por ejemplo, yo puedo decir, él vino a cobrar el dinero hoy, sin embargo, él no debió venir por la pandemia. Además, tampoco era su día de pico y cédula. Ese además ahí suena bien bonito, de hecho nos ayuda a organizar, y si lo quitamos, no queda como tan bien. O sea, sin embargo, él no debió venir por la pandemia, tampoco era su día de pico y cédula. No queda mal, pero sin duda alguna el además nos da otro toque. Eso hace parte también del trabajo de los conectores, darnos como ese toque extra para que nuestro texto se vea de una manera organizada, bonita, decente, bien escrita prácticamente. Esa sería la idea, ¿no? Que queden bien escritos los textos. Y esa sería la función de la además ahí. Y así prácticamente podemos seguir colocando ejemplos en los que los conectores van cumpliendo esa función, organizar y dar una buena apariencia al texto. Un asunto importante de los conectores es que suelen ir seguidos de punto, ya sea aparte o seguido, y siempre van seguidos de una coma. Esto lo vemos aquí. Sin embargo, si se dan cuenta, antes de sin embargo hay un punto y luego sigue una coma. Esta coma es prácticamente ineludible, siempre va a ser necesaria.
El punto, bueno, pueden darse casos en los que no hay un punto, sino una coma. Eso puede pasar. Pero lo de la coma después está como que en casi todos, o sea, son muy pocas las veces en las que no se coloca. Fíjense que lo mismo pasa con además, después del punto de pandemia, sigue además y luego coma. En este caso yo podría quitar ese punto, como estoy hablando prácticamente de lo mismo y dando dos razones, y simplemente dejar además con minúscula, bueno, solo con mayúscula. Pero no perdemos de vista que hay una coma después de además. A mí así no me gusta, pero tampoco es verdad que sea un crimen hacer eso. Sin embargo, sí es un crimen no colocar la coma después del conector. Eso sí es muy criticable. Lo otro es más como, bueno, es una cuestión de estilo, pero lo otro es muy criticable. Entonces, comencemos con los conectores de lleno y nos vamos primero con los conectores para enumerar, que son los conectores más fáciles que hay. ¿Cuáles son los conectores para numerar? Son los conectores que básicamente nos dicen primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Aquí nosotros los podemos utilizar súper fácil. Yo creo que ustedes no los utilizan mucho en algunas cosas que les he leído, pero son muy fáciles de utilizar porque es clarísimo lo que queremos hacer con ellos. Por ejemplo, en primer lugar, primeramente, primero en primera instancia. En segundo lugar, segundo en segunda instancia. Fíjense que nada más hay primeramente, no hay algo como segundamente o terceramente. Ahora está tercero, pero también podemos decir en tercer lugar, en tercera instancia y así sucesivamente. Estos conectores los usamos para enumerar, pero generalmente cuando tenemos claro todo lo que vamos a decir. Por ejemplo, si ustedes están elaborando un texto argumentativo y tienen claro que van a utilizar tres argumentos, supongamos que ustedes van a utilizar, bueno, esta no fue la mejor diapositiva que pudo salir. Digamos que ustedes van a utilizar tres argumentos. Ustedes pueden decir, voy a defender mi opinión con tres argumentos. Y los enumeran, comienzan en primer lugar y comienzan a desarrollar todo el primer argumento. Luego pueden decir en segundo lugar, desarrollan el segundo y finalmente en tercer lugar. Esa es como la función. Ojo, es muy importante y es muy prudente utilizar estos conectores cuando uno sepa exactamente cuántas razones va uno a dar. Por ejemplo, si ustedes están diciendo algo como son diferentes las capitales del país, del mundo que están infestadas de COVID. Mira cuántas hay, son un montón. Entonces si comienzan diciendo, primero está Roma, segundo está París, tercero está Londres, cuarto está Madrid, quinto está Washington, sexto está Nueva York, séptimo está, bueno, Guayaquil, no es una capital, pero Guayaquil, séptimo está, llegaron a 10.000 y siguen hablando, ¿sí me entienden? Entonces, en esos casos lo mejor es no utilizar ese tipo de conectores, sino cuando uno tiene claro cuántos argumentos va a utilizar o cuántas cosas va a decir. Por ejemplo, si yo voy a decir, hay 5 razones para visitar Colombia. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Lo tengo clarísimo. Pero estos textos que a veces uno se encuentra en internet que dicen 20 razones para visitar Colombia, no, eso es mejor no utilizar enumeración, porque imagínense, undécima primera, décima segunda, décima tercera, décima cuarta, se vuelve cansón. Entonces uno utiliza la numeración cuando uno está numerando pocas cosas y uno tiene claro qué es lo que uno está enumerando. A veces de pronto ustedes están enumerando 3 argumentos y a mitad de camino se dieron cuenta que son 4. Bueno, no hay problema, de 3 a 4, pero imagínense que comienzan con 3 argumentos y terminan con 11. Ya eso sería demasiado. Entonces hay que tener en cuenta que estos se utilizan para enumerar, pero cuando preferiblemente tenemos claro qué cosas estamos enumerando, no cuántas cosas estamos enumerando. Se pueden intercalar. Se comienza con un tipo y no necesario que se siga con ese. Por ejemplo, yo puedo comenzar diciendo, yo estoy a favor de la legalización de la marihuana porque en primer lugar, aquí fíjense que no puse punto, este es uno de los casos en los que uno dice puedo hacer la excepción, pero acá sí está la coma. En primer lugar, no es una droga dañina para la salud, punto. En segundo lugar, porque ayuda a la gente con cáncer que sufre de dolores. Y en tercer lugar, porque si ya se legalizó el cigarrillo, que es más dañino, no veo por qué no la marihuana.
O también podemos, así como lo tenemos aquí, miren que tenemos del mismo tipo. En primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar. Son como sinónimos todos, lo único que cambia es el número. Pero podemos intercalarlo. Yo puedo decir, yo estoy a favor de la legalización de la marihuana porque en primer lugar, no es una droga dañina para la salud. Ya aquí no voy a decir en segundo lugar, se puede decir segundo. Porque ayuda a la gente con cáncer que sufre de dolores. Y en tercera instancia, aquí cambia otro, porque si ya se legalizó el cigarrillo, que es más dañino, no veo por qué no se pueda legalizar la marihuana. Algunas veces uno puede incluso no organizarlos por números, sino que puede tener una combinación entre números y otros tipos de conectores, que son los conectores de adición, por ejemplo. Eso lo vamos a ver automáticamente, terminemos con esto, pero es para que vayan viendo. Yo puedo decir algo como, yo estoy a favor de la legalización de la marihuana, primero, porque primero no es una droga dañina para la salud, en segundo lugar, porque ayuda a la gente con cáncer que sufre de dolores, y ya no digo en tercer lugar, sino que digo además, porque si ya se legalizó el cigarrillo, que es más dañino, no veo por qué no se pueda legalizar la marihuana. Sí, o sea, fíjense, ya no utilicé puros números, ya acá utilicé otro tipo de conector, que es un conector de adición, un conector que me ayuda a sumar, que ya no es de organización, pero que nos está dando una tercera razón. Entonces, eso tampoco está malo, no es que si yo comienzo con conectores para enumerar, siempre tienen que ser del mismo tipo. No, ni tienen que ser del mismo tipo e incluso uno puede intercalarse con otros, ¿no? En caso de agregar en cuarto lugar, puede hacer que el lector se pierda, aunque no es incorrecto. Yo puedo agregar también ahora aquí, en cuarto lugar, los indígenas pueden tener una oportunidad de negocio. Entonces fíjense, ya me había olvidado yo de eso de primer lugar, segundo lugar, ya yo estaba hablando era de además, pero luego retomé de nuevo los números. El lector se puede perder, el lector puede decir, anda, ¿y dónde dijeron el en tercer lugar? Yo no lo vi. Eso es problema del lector, no es incorrecto. Personalmente yo creo que si ya abandonaron los números, hay que seguir entonces ya acá, en vez de además, o en cuarto lugar, ya podríamos decir, también los indígenas pueden tener una oportunidad, ese también es de adición, pero no hay problema, ¿no? O sea, uno puede intercalarlos, no hay ningún problema. Grave sería que yo dijera primero, ahora aquí digo también, porque luego digo además, luego digo del mismo modo, y luego acá digo en quinto lugar. En quinto lugar, no sé qué podemos decir de la marihuana. En quinto lugar, no tiene aditivos químicos. Hombre, aunque no está del todo mal y no es incorrecto, no hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque es una tortura para el lector. O sea, el pobre tipo le dijeron en primero y luego él siguió leyendo y de repente se encontró en quinto lugar. Entonces ya él no le toca encontrar el tercer lugar como en el ejemplo de ahorita, sino que ya le toca encontrar el segundo, el tercero y el cuarto. O sea, si lo dejaron, ya lo dejaron. En este caso, si no colocaron en segundo o en tercero algo que permitiera ligar, pues ahí sí está malo. De pronto en vez de además, colocar en tercer lugar. Entonces no es una droga dañina, también lo reemplazaron por en segundo lugar. Luego ya no pusieron además, sino que pusieron en tercer lugar. Luego siguieron, en vez de poner en cuarto lugar, pues dijeron del mismo modo. Y luego en quinto lugar. Que no se pierda eso de vista, porque puede que el pobre lector se pierda. Incluso que ustedes mismos se pierdan y no sepan ni por qué número van. Yo considero que si van a mezclar, si están enumerando y van a mezclar, pues que sea mayoría de números y solo unos pocos casos de conectores de adición. Todos estos casos que yo he mencionado aquí son conectores de adición para que quede claro, ¿no? Además, también y del mismo modo son conectores de adición, ¿sí? Espero no hayan dudas hasta aquí. Si hay dudas pueden comentar. Seguimos.
eh, con los conectores de adición. Ahora sí, con los conectores de adición que ya veníamos mencionando de pronto algunos, ¿no? Entonces, también pueden ser llamados conectores para sumar o para agregar ideas, o en la mayoría de los casos, pues, bueno, voy a repetir. También pueden llamarse conectores para sumar o para agregar ideas. La mayoría de los casos, estos conectores lo que quieren es sumar información nueva, agregar ideas a lo que ya habíamos dicho. En este ejemplito que estábamos viendo acá, por ejemplo, miren que estoy agregando una idea nueva. Yo estoy a favor de la legalización de la marihuana porque primero no es una droga dañina, también porque ayuda a la gente con cáncer que sufre de dolores. Es información nueva en el párrafo. Puede que todos la sepamos, pero si es nueva en el párrafo, se considera nueva. Luego, y además, porque si ya se legalizó el cigarrillo, que es más dañino, no veo por qué no la marihuana. De nuevo, es información nueva en el párrafo. No importa que no lo sea para nosotros. Entonces, los conectores de adición suelen hacer eso y por eso se parecen un poquito a los de numeración. Los usamos muchísimo en nuestro diario vivir para muchas cosas. Hay uno que utilizamos súper frecuente que es el i, para agregar cosas. No pude terminar la tarea porque se me dañó la computadora y se fue la luz. Ese y ahí está agregando un argumento más de por qué no terminé la tarea. Los utilizamos muchísimo. También lo utilizamos también mucho, además lo utilizamos mucho, algunos otros no tanto. Entonces, por ejemplo, aquí están pues algunos ejemplos, además, del mismo modo, de igual modo, y también, más, que es como sumando, se me dañó la computadora, más se fue la luz. No es muy popular, no es muy frecuente, pero se puede usar. En el mismo sentido, asimismo, igualmente. Asimismo puede ir junto o separado, por si acaso. También hay estos dos que puse en amarillito y ahorita les voy a explicar por qué, que son por otro lado y por otra parte. Generalmente lo que esos conectores hacen es que estamos hablando de un tema, estamos hablando de unos argumentos y nos ayudan a dar más argumentos. O de lo que estemos hablando, más ejemplos. Por ejemplo, si yo estoy dando ejemplos de cómo los estudiantes han tenido problemas durante toda esta jornada por pues trabajar desde la virtualidad, yo puedo decir, uno de los problemas que más se tuvo es que se iba la luz. Además, no todos tenían internet. O sea, estoy agregándole a esa primera razón que di otra razón. Además, en algunos casos las clases no eran comprensibles y por las fallas de internet uno no podía preguntar. Ahí volví a decir además, pero puedo agregar otro. Estoy agregando información. Varios de estos conectores siguen la misma línea de ideas. ¿Cómo así? O sea, si estoy hablando de algo, generalmente sigo hablando de lo mismo y aunque estoy hablando de una idea nueva, estoy apoyando la misma opinión principal. Vamos a ver un ejemplo. El cigarrillo es malo, esa es mi opinión principal. De eso no hay ninguna duda. Vamos a ponerla en verde. El cigarrillo es malo, entonces yo comienzo a desarrollar mi argumento. Es el principal factor de riesgo en términos de cáncer pulmonar, es lo que más suele dar cáncer pulmonar. Luego digo, del mismo modo, estoy agregando un conector que suma, su alto consumo también puede generar otros cánceres como de garganta o de estómago. En este caso seguimos en la misma idea. ¿Cuál fue la idea principal? El cigarrillo es malo. Di mi primera razón y luego digo del mismo modo para indicar que sigo dentro de la misma idea de decir que el cigarrillo es malo. Estoy sumándole razones a mi idea principal de que el cigarrillo es malo. Como estoy sumando, por eso se llaman de adición o conectores para sumar o para agregar ideas. ¿Sí? Espero que no haya muchas dudas sobre esto. Si notamos en el ejemplo, se sigue la misma línea de que el cigarrillo es malo, lo que venía diciendo. O sea, yo en ningún momento cambié de parecer, dije que el cigarrillo era malo, di una razón y luego sumé otra. Sin embargo, hay dos de estos conectores que nos sirven para afrefar. Supongo que ofrecer información, bueno, nos sirven para ofrecer información y para cambiar de tema a la vez. En este caso, el tema sigue siendo el mismo. Del mismo modo, no me permite cambiar de tema, porque ya que estoy diciendo del mismo modo, es evidente que voy a seguir hablando de que el cigarrillo es malo. Pero por otro lado y por otra parte, que son los que están aquí, sí nos permiten de pronto cambiar el tema. Hagamos una prueba.
El cigarrillo es malo. Es el principal factor de riesgo en términos de cáncer de pulmón. Por otro lado, su alto consumo también puede generar otros cánceres como de garganta y estómago. Está bien. Aquí está funcionando como una adición. Ese por otro lado está ayudándonos a meter información nueva que nos sirve bajo la misma idea central. La idea principal fue el cigarrillo es malo y ese ahí nos está ayudando pues a meter información que nos confirme que el cigarrillo es malo. No hay mucho problema, no es muy diferente de este caso de acá, no hay ninguna diferencia. Es como si yo cambiara del mismo modo por otro lado. Bien, esto es normalito, esto es lo que esperábamos. Ahora fíjense lo que pasa en el siguiente. Yo digo, el cigarrillo es malo. Es el principal factor de riesgo en términos de cáncer de pulmón. Además, coloco uno de adición, su alto consumo también puede generar otros cánceres como de garganta o de estómago. Aquí agregó por otro lado, y es claro que voy a meter otra información, voy a adherir información, pero fíjense que ya no necesariamente tiene que ser del cigarrillo. Puede ser de otro tema. Digo, el consumo de azúcar también es una adicción terrible porque puede causar tantos males como el cigarrillo. Quedó muy bien. ¿Por qué? Porque ese por otro lado nos permite adherir información de lo que veníamos hablando o adherir información sobre un tema diferente. Por eso se llama, o por eso su nombre es por otro lado, porque justamente va mirando otro lado que en este caso puede ser de la misma temática central o acá otro lado que puede ser ya de otra temática, que es el consumo de cigarrillo, el consumo de azúcar, perdón. Este ejemplo está bien, no tiene ningún problema, pero veamos el de abajo. El cigarrillo es malo, es el principal factor de riesgo en términos de cáncer de pulmón. Por otro lado, su alto consumo también puede generar otros cánceres como garganta o estómago. Además, el consumo de azúcar es una adicción terrible porque puede causar tantos males como el cigarrillo. Ese además sí está bien ahí. Uno pensaría que si yo digo además, voy a seguir hablando mal del cigarrillo. Pero de repente yo meto el además y lo que voy a hacer es hablar mal del azúcar. Entonces, sí, es un conector de adición, pero no es un conector que me permita cambiar la idea. Y esa es una diferencia. Algunos me permiten cambiar de idea, como por otro lado y por otra parte, pero hay otros que no, como además. Por eso puse aquí bien como entre signos de interrogación, porque realmente es un poco dudoso que esa forma esté bien, diferente de la de arriba. Es decir, por otro lado puede aparecer acá o acá, mientras que además solo podría aparecer arriba porque estamos bajo el mismo tema. Cuando cambiamos de tema, además ya no es tan viable. Y así como está el caso de además, está el caso de todos los otros que están en la listita. Todos los otros que estamos viendo acá, del mismo modo, si esto aquí lo cambiamos por del mismo modo, el consumo de azúcar, queda un poquito mejor, pero tampoco es que quede tan bien. De igual modo, o también, pues ya no vienen como tan a ser correctos ahí. Vamos a poner también para que veamos el ejemplo. ¿Cómo quedan con también? También. Por otro lado, su alto consumo también puede generar otros cánceres como de garganta o estómago. También el consumo de azúcar también es una adicción. Vamos a quitar este también de aquí para que tenga más sentido. También el consumo de azúcar es una adicción terrible porque puede causar tantos males como el cigarrillo. Ese también ahí no suena tan bien como debería sonar. Si está claro, por eso hago esto aquí en amarillo y estos acá, porque estos acá suelen seguir con la misma idea principal, con el mismo tema principal, mientras que estos pueden agregar información y a la vez cambiar el tema principal por otro tema igual de relevante dentro de lo que estamos tratando. Ahora bien, un asunto importante, y es un conector que también adiciona información. Por ejemplo, hoy me levanté muy temprano, me puse mi ropa nueva que compré ayer en Zara y fui a casa de mi mamá a celebrar el Día de las Madres. Hice las oraciones largas, las primeras, traté de que fueran largas para que se viera como un mini parrafito. Y fíjense que ese I está agregando información nueva. Una primera cosa, una segunda cosa, una tercera cosa. Y esa tercera cosa la uno con I. Sin embargo, como se puede notar,
se tratan más de oraciones, es decir, aquí y está apareciendo una oración larga, pero es una oración. En oraciones complejas que de párrafos. En los párrafos, aunque se puede usar, no siempre queda tan bien. Vamos a mirar el siguiente ejemplo. Mismo ejemplo del cigarrillo, lo siento. El cigarrillo es malo, es el principal factor de riesgo en términos de cáncer de pulmón. Del mismo modo, su alto consumo también puede generar otros cánceres como de garganta o estómago. Y se ha demostrado que genera diversos problemas bucales. Ese día ahí no está mal, o sea, él no está mal. Él está, por eso coloco bien entre preguntas. Pero ¿no queda mejor otro conector como además? O como también, o como de igual manera, ¿sí? O sea, porque aquí ya venimos como en un párrafo y el y parece que funcionará mejor para las oraciones, para oraciones complejas. Entonces, eso hay que tenerlo muy pendiente porque no es que el y esté incorrecto, pero tampoco es cierto que se vea tan bien cuando estamos escribiendo. Y también puede, vamos a seguir hablando de y también es de los pocos conectores que puede aparecer junto a otro conector de adición. Fíjense, y es un conector que no es tan potente, no tiene la misma fuerza que los demás así de estar agregando. Y de hecho por eso podemos decir y además, y del mismo modo, y por otro lado. Siempre lo podemos colocar y no hay ningún problema. Pero si ponemos algo como además, por otro lado, ahí estamos colocando dos conectores y sí se escucha muy raro. O podemos decir además, del mismo modo. Eso no se escucha tan raro, pero es redundante, ¿no? Uno siente como que además del mismo modo, pues utiliza uno solo. Pero con y además, y del mismo modo, y por otro lado, no hay muchos problemas. Por eso el y no es un conector, aunque es un conector de adición, no es un conector tan potente como los otros que se pueden mencionar o que están en la listilla. Otro asunto importante es que aunque los conectores van precedidos por puntos, como hemos visto en otros ejemplos, por ejemplo por acá deben haber, como aquí por ejemplo va precedido por punto y luego coma, van precedidos por puntos, eso pocas veces se aplica ahí, así como también pocas veces iba seguido de coma. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que vean lo mal que queda. Hoy me levanté muy temprano, me puse mi ropa nueva que compré en Zara, ayer, que compré ayer en Zara, punto, y coma, fui a casa de mi mamá a celebrar el Día de las Madres. Esto no se hace. En este caso, ni va el punto, ni va la coma. Pueden decirme, pero eso pasa porque es una oración. Sí, es verdad, eso pasa porque es una oración. Pero acá también queda como raro. Por ejemplo, hablando del cigarrillo, de que es malo y de que dimos una razón, puedo decir, del mismo modo, su alto consumo también puede generar otros cánceres como de garganta y estómago. Punto. Y se ha demostrado que genera diversidad de problemas. Acá también suena como raro. Lo esperable sería que hubiera simplemente una coma aquí y ninguna coma acá. Esto para decir que aunque y está dentro de los conectores de adición, no funciona igual que los demás. Y quizá a veces es un poco más prudente utilizar otros a menos de que sea necesario utilizar. Como en la oración que puse de ir a visitar a la mamá, como en esta oración de aquí. Pero de otra manera, y no es un conector que sea tan útil. Mejor utilizamos esto. Además, del mismo modo, de igual modo, también, más, que es correcto, pero raras veces se usa, en el mismo sentido, asimismo, igualmente. Y con esto podemos hacer un montón de oraciones. Por ejemplo, el cigarrillo es malo. Es el principal factor de riesgo en términos de cáncer de pulmón. En el mismo sentido, su alto consumo también puede generar otros cánceres como de garganta o de estómago. ¿Qué hace uno con estas pequeñas listicas? Cuando uno está escribiendo y uno ya se dio cuenta que dijo muchas veces además, uno revisa para ver cuál de estos le sirve para no repetir tanto las mismas palabras y los mismos conectores.
Por eso es que esta clase es importante en la hora de redacción, porque nos ayuda a no utilizar siempre las mismas palabras. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, sin embargo, sin embargo, bájale el sin embargo, coloca otra cosa, aunque, no obstante, pero hay que bajarle un poquito a eso. En este caso, estamos en los de adición, entonces yo puedo tener además, 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 mucha gente lo hace, utilizan además un montón, y entonces lo que hacemos es que lo quitamos un poquito y lo cambiamos un poquito por los otros. ¿Está claro? Hasta aquí llegamos por lo menos con los conectores de adición.